En este mensaje, quiero compartir con ustedes la urgencia de entender la revolución moral que vivimos y cómo ésta afecta a la Iglesia. Inspirándome en el Salmo 11:3, donde se nos advierte, si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué podrá hacer el justo? Debemos reconocer que los pilares de nuestra sociedad están siendo sacudidos. En medio de estos cambios, la Iglesia no puede quedarse de brazos cruzados. Necesita prepararse para enfrentar la situación con firmeza y valor. Un elemento clave es el rol del padre en el hogar, cuya presencia y liderazgo espiritual pueden marcar la diferencia en el rumbo moral de las futuras generaciones. Así como necesitamos familias sólidas, también requerimos cristianos con una fe inquebrantable, que comprendan que Dios sigue teniendo el control, a pesar de las circunstancias adversas. A través de este tiempo difícil, recordemos que el Señor dirige la historia. No debemos temer, si no más bien aferrarnos a su palabra, fortalecer nuestra fe y estar dispuestos a defender lo que es justo, confiando en la guía y fidelidad de nuestro Dios. Con fe y coraje avancemos. Pastor Miguel Núñez, su mensaje sobre la revolución moral y el llamado a mantener una fe firme fue profundamente impactante. La manera en que explicó el rol del Padre y la importancia de prepararnos como Iglesia para enfrentar los desafíos actuales me inspiró a reflexionar y fortalecer mi caminar con Dios. Gracias por guiarnos con claridad y valentía en estos tiempos tan difíciles. Que Dios le siga bendiciendo grandemente por su dedicación y enseñanza llena de sabiduría. Entonces yo quiero hablar en esta tarde acerca de la revolución moral de nuestros días, los efectos de esa revolución en la iglesia y la reacción que la iglesia debiera ir pensando en tomar. Esto es separado de la revolución sexual. Nosotros hace un mes atrás estuvimos lidiando en Santo Domingo en nuestra conferencia por su causa con la revolución sexual. Yo no prediqué de este tema en particular, aunque hay pinceladas aquí de las cosas que yo tuve que decir allá, pero este es un tema un poco más amplio. No es la revolución sexual, aunque hay algo de eso aquí, pero es la revolución moral de la sociedad. Y la razón por la que menciono eso y hago esta diferenciación, porque justamente yo decía esta mañana que el imperio, lo que ha sido conocido como el imperio norteamericano, hoy en día le faltan las fibras morales para darle estabilidad y que pueda permanecer a lo largo de los años, por muchos años más. Y lo que hace tambalear, lo que hizo tambalear al imperio romano al final, no fue que su armada estaba perdiendo poder, es que la moralidad de la sociedad llegó a un punto que ya no lo podía sostener y el imperio se desplomó antes de llegar al año 500. Y yo quiero comenzar donde debemos comenzar, con la palabra de Dios. Un versículo. Salmo 11, versículo 3. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Eso somos nosotros. Aquellos que hemos sido justificados por la fe, que somos creyentes, si los fundamentos son destruidos, yo creo que para nosotros pudiéramos aplicarlo de esta forma, casi idéntico el versículo, le vamos a cambiar una palabra. Ya que los fundamentos prácticamente han sido destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Eso es en el Salmo 11, versículo 3, un salmo inspirado por el rey David, difícil de saber, de conocer en qué momento, en qué ocasión David escribió esto. Los expertos no se ponen de acuerdo. Charles Spurgeon era de opinión que David escribió esto cuando se sintió perseguido por Saúl, lo cual ocurrió por un largo periodo de tiempo. Sin embargo, el gran comentarista Frank Delitzsch, mundialmente afamado por su comentario acerca del Antiguo Testamento, él entiende que este verso fue inspirado, o este salmo, del cual este verso es parte, fue inspirado en un momento donde su hijo Absalón lo estaba persiguiendo. Independientemente de cuál fue el momento, la realidad es que David está haciendo una pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Es obvio cuando tú lees el salmo entero que los consejeros de David no tenían en ese momento la misma confianza que David sí tenía en su Dios. No hay duda de eso. Cuando tú comienzas a leer el salmo, esto es como el salmo comienza, versículo 1. En el Señor me refugio, dice David. ¿Cómo decís a mi alma, huye cual ave al monte?
Es como que David ha ido a sus consejeros y le está diciendo, oye, Absalón o Saúl me están persiguiendo, cualquiera que fuera el caso, y los fundamentos de mi imperio están siendo sacudidos. Yo no sé qué hacer, cuál es su consejo. Y que ellos le hayan aconsejado, pues huye a los montes como el ave sabe huir. Y David responde, dice, ¿cómo se te ocurre sugerirme tal cosa? Porque el Señor es mi refugio. Y yo sé que algunos de nosotros, quizá todos nosotros hemos dicho eso en algunos momentos. Es más fácil decir eso cuando las cosas van saliendo bien. Es mucho más difícil decirlo cuando todo comienza como a lucir mal. Tú piensas que está perdiendo terreno, de hecho tú piensas que está perdiendo la batalla, y que tú puedas decir de manera tranquila, el Señor es mi refugio, por tanto yo no temeré, no tengo por qué huir, no tengo por qué sentirme intimidado. La realidad es que, si somos honestos, cada uno de nosotros ha vivido por lo menos un día o una semana o un mes una situación donde hemos estado atemorizados, profundamente atemorizados. Eso fue cierto de Moisés, que en un momento dado se sintió tan deprimido, tan decepcionado, que le dice a Dios, si me vas a tratar así, quítame la vida. Imagina que un profeta de Dios como Moisés le diga, si tú me vas a tratar así, ¿cómo así, Moisés? Gracia sobre gracia. Eso fue cierto del profeta Elías, después de degollar los 850 profetas que mencionó el doctor Carballosa en su mensaje anterior, y luego salió corriendo huyendo de una sola mujer. ¿Te imaginas que una mujer fue capaz de intimidarlo después que él había lidiado con 850 hombres? Eso fue cierto de Pedro en un momento cuando estaba a punto de hundirse y ahogarse, y eso probablemente ha sido cierto de cada uno de nosotros en algún momento. David, por lo menos en este momento, está confiado en Dios en medio de grandes incertidumbres. Yo quiero entonces hacerte algunas preguntas. Dado este Salmo 11:3, ¿qué puede hacer el justo cuando los fundamentos morales que han sostenido la sociedad parecen desmoronarse? Próxima pregunta, ¿qué puede hacer el justo cuando las bases establecidas por Dios para el matrimonio están siendo socavadas? ¿Qué puede hacer el justo cuando la sociedad quiere que el ser humano defina qué es un hombre o qué es una mujer en base a sentimientos? ¿Qué puede hacer el justo cuando la violencia impera y la justicia falla? ¿Te das cuenta que la crisis no es simplemente sexual? ¿Qué puede hacer el justo cuando naciones postcristianas quieren movernos en esa dirección junto con ellas? Cuando naciones ricas, poderosas, emplean grandes sumas de dinero para empujar a toda Latinoamérica en la dirección donde ya ellas fueron y se murieron espiritualmente. Yo creo que esas preguntas ni siquiera están en la mente de muchos cristianos, a menos que tú seas un cristiano, un pensador serio. Y esas son algunas de las preguntas que yo quisiera que nosotros pudiéramos tratar de, por lo menos, iniciar su respuesta. Veamos a Latinoamérica en este momento en el que nosotros nos encontramos. Nosotros nos encontramos en un momento, yo creo, similar a donde se encontró Estados Unidos en el principio de la era de la razón. ¿Y por qué yo digo eso? Porque realmente Latinoamérica nunca fue impactada por la reforma. Nosotros nunca podemos decir que Latinoamérica fue evangelizada y transformada, como sí lo podemos decir de Europa. Por lo menos naciones enteras eso ocurrió. Nosotros no podemos hablar de esa manera. El movimiento de sana doctrina, yo mencioné en algún momento, en Latinoamérica es extremadamente joven, quizá de un par de décadas, quizá de menos de una década o algo así. El movimiento de sana doctrina. No estoy diciendo que no haya múltiples iglesias, pero los medios sociales, los medios de internet y las redes y demás nos han permitido transmitir más ampliamente últimamente lo que es la sana doctrina a múltiples ministerios, y eso está causando una gran influencia y redireccionando
muchas iglesias en esa dirección. Al mismo tiempo, hay otro viento que está soplando, que no es el viento del evangelio, que es el viento del secularismo. Como se vio Europa en los años de 1700, tras el impacto de la Reforma, sopló el viento del evangelio y ahí comenzó la era de la razón, la era de la iluminación, y esos dos vientos estaban soplando al mismo tiempo. Y en muchos casos el viento del evangelio realmente se sobrepuso y ganó la batalla al secularismo. La batalla apenas ha comenzado, de manera que nosotros no podemos dormirnos en nuestros laureles. Y déjame decirte cuál es la batalla hoy en día. Es por el corazón y la mente de nuestros hijos. Literalmente. El que vende droga y negocia droga sabe ese principio. Esa es la razón por la que ellos tratan de obtener niños de 10 y 11 años que ya sean adictos, porque ellos tendrán clientes para el resto de la vida. Esa es la razón por la que los que trafican con seres humanos tratan de conseguir niñas de 10 y 11 años, porque ellos saben que si logran capturarlas e introducirlas en el mundo de la pornografía, probablemente tengan clientes para el resto de la vida. De manera que ahora las naciones que han hecho su avance en el secularismo conocen el mismo principio y ahora quieren introducir este currículum educativo de una ideología sexual completamente liberal, anti-Dios, anti-diseño, y lo quieren hacer desde kinder, como le llamamos nosotros, hacia arriba, porque tú tendrás, por así decirlo, clientes para el resto de la vida. Y ahí es donde nosotros estamos. Es una batalla por el corazón y la mente de tus hijos, con la destrucción de lo que es el concepto de una familia. Destruyes la familia, destruye la sociedad. Si piensas en el hombre, nosotros tenemos una crisis que es eminentemente masculina, hombres que estamos aquí, definida incluso por organismos no cristianos, organismos seculares. Déjame darte un ejemplo. Yo le hablaba el sábado pasado a los hombres de nuestra iglesia. En el año 2008 hubo una gran depresión económica. Canadá fue ampliamente afectado, Estados Unidos también. Y en Canadá hubo una gran cantidad de gente que perdió su trabajo. El 80% de las personas canceladas fueron hombres. Cuando se entrevistaron los presidentes de compañías, la respuesta fue rápida. Las mujeres trabajan mejor, son más honestas, llegan más temprano, se van más tarde, pierden menos tiempos y cuando fallan lo admiten. Lo peor es que una encuesta hecha en Estados Unidos años anteriores, publicada en el libro Cuando América dijo la verdad, no está traducido al español, los hombres entrevistados en los 50 estados de Estados Unidos dijeron que eso que yo acabo de decir acerca de ellos era verdad. Los hombres dijeron, las mujeres son más honestas, trabajan mejor, admiten más fácil sus errores, llegan más temprano, se van más tarde, y por eso la fuerza laboral hoy en día, más de un 50% de la fuerza laboral en las naciones avanzadas es femenina. Para no cansarte la historia acerca de que la gran mayoría de los niños que dejan la escuela secundaria vienen de hogares donde el papá no está. La gran mayoría de los adolescentes que están en la cárcel vienen de hogares donde el papá no está. La gran mayoría de los niños que dependen de sustancias como drogas y alcohol vienen de hogares donde el papá no está. Para decirte que el mayor número de maestrías hoy en día es obtenida en Estados Unidos, por lo menos, donde hay muchas estadísticas, la gran mayoría de las maestrías son obtenidas por hombres y no por mujeres. El 60% de los estudiantes en las universidades en Estados Unidos son mujeres y no hombres. Los hombres y mujeres solteras, cuando han sido estudiadas y encuestados, hay 2 mujeres solteras que compran sus casas, estando solteras, por cada hombre que compra una casa durante su soltería. Las mujeres se están preparando mejor que los hombres aún económicamente. Tú puedes ver que nosotros tenemos una crisis masculina fundamentalmente, sin lugar a dudas. De hecho, Canadá llamó a la recesión del 2008, oye, ¿cómo le llamó? Recesión, le dejó la palabra sesión, le quitó la RE y le puso una HE en inglés. Sesión. Es una sesión del hombre, de él. Él creó la sesión. Wow. El problema es que el hombre es llamado cabeza de la mujer. ¿Y qué hacemos cuando la cabeza se convirtió en cola? La mujer se rebela contra su rol de ayuda idónea y no quiere una sumisión a una cabeza. Pero si tú no fueras cristiano, suena lógico. ¿Cómo voy a someterme a un esposo
que de acuerdo a todas las estadísticas dice que trabaja menos que yo, es menos honesto, llega más tarde, sale más temprano, no se esfuerza en sus estudios y tampoco quiere arreglar su economía. Los hijos se rebelan contra la autoridad de los padres porque estamos viviendo un momento, desde 1960 Estados Unidos comenzó a vivir un momento de anti-autoridad. Ese era uno de los eslogans de la revolución de 1960. Cuestiona la autoridad. Si cuestiona la autoridad, cuestionas a Dios. Si cuestionas a Dios, cuestionas su palabra. Si cuestionas su palabra, cuestionas su iglesia. Nadie quiere someterse a ninguna autoridad hoy en día. Las élites intelectuales, liberales y que forman opiniones están a favor de toda esta nueva corriente de lo que es la identidad o lo que es la ideología de género, aprueban la homosexualidad, entienden que el verte como hombre o como mujer es una construcción social, no tiene nada que ver con la genética, es algo que la sociedad nos enseñó lo que es un hombre, lo que es una mujer. Y tenemos una sociedad hoy donde tú dices, pero esta es la misma sociedad de 1950, 60. Hay una mujer cristiana que Dios ha capacitado mucho para escribir. De hecho, el Dr. Moller la entrevistó en uno de sus programas, Mary Eberstadt. Ella ha escrito varios libros brillantes. Uno de ellos es, traducido al español, ¿Cómo Occidente realmente perdió a Dios? Occidente, se considera Occidente aquellas naciones que fueron impactadas por Europa, tanto desde el punto de vista de la raza, desde el punto de vista del lenguaje, desde el punto de vista de su colonización, de manera que ahí está Norteamérica y ahí está América Latina. Nosotros somos parte de la sociedad occidental. ¿Cómo Occidente perdió a Dios? Y entonces ella comienza a analizar las diferentes teorías. Entonces un grupo que seguía a Sigmund Freud hablaba de que, bueno, según Freud, el hombre primitivo que no tenía ciencia, no tenía educación, se sentía inseguro ante los fenómenos naturales y en su inseguridad comenzó a buscar a un Dios y a crear y a inventarse un Dios, pero ahora que el hombre se siente seguro, pues hay menos necesidad de ese Dios inventado y la gente no anda buscando a Dios. El problema es que cuando tú analizas el movimiento cristiano nunca ha sido un movimiento seguro. No lo fue en la época de Cristo, no lo fue en la época de los apóstoles, no lo fue en la época de la Reforma, no lo es ni siquiera hoy, donde hay múltiples naciones donde el cristiano está siendo perseguido. De hecho, el grupo más grande perseguido hoy en día es el movimiento cristiano, con no menos de 6 cristianos asesinados cada hora en el mundo por su fe. De manera que no es verdad que es la inseguridad lo que hacía que el hombre buscara a Dios, porque el movimiento cristiano ha seguido creciendo a pesar de lo inseguro que es. Entonces el hombre no está buscando a Dios simplemente por su inseguridad, y ahora que resolvió su inseguridad con la ciencia y los avances y el progreso, ya no necesita a Dios. Esa autora prueba eso. Luego ella menciona cómo algunos le atribuyen la disminución, el interés en Dios a la era de la razón, la era de la iluminación, cuando el hombre comienza a descubrir ciertas verdades y ciertos principios elementales de la ciencia, y esa era de la iluminación tuvo un gran impacto en el siglo XVIII, siglo XIX, y sin embargo, en el apogeo de la era de la iluminación, el movimiento cristiano estaba creciendo paralelamente de una manera extraordinaria. De manera que eso fue un desafío, pero no le ganó la batalla. Esa causa puede ser eliminada. Mary Eberstadt habla de que algunos han mencionado como la Segunda Guerra Mundial, las dos guerras mundiales, pero en especial la segunda, dejó al mundo en un estado tal como de cierta decepción, y que realmente eso hizo que la gente perdiera su deseo de estar buscando a Dios, porque realmente la existencia, su creencia en la existencia de Dios no había producido ningunos buenos resultados. Bueno, eso es mentira, porque después de la Segunda Guerra Mundial hubo un repunte de los movimientos conservadores de la cristiandad, y eso fue cierto en Inglaterra, en Australia, en Estados Unidos, en Alemania Occidental, en Francia, en España, en Bélgica y en Holanda. Las guerras mundiales no fueron la causa de que Occidente perdiera a Dios. Otros han mencionado que en la medida en que las naciones progresaron económicamente, pues
se acostumbraron, se acomodaron y en su comodidad, pues entonces las naciones dejaron de buscar a ese Dios. Eberstadt vuelve a mencionar y vuelve a analizar y ver las encuestas y ver los estudios y prueba, esa no es la verdad. Lo que ella sí prueba es que Occidente perdió a Dios cuando perdió a la familia. Y nosotros podíamos estudiar la Biblia y predecir eso si hubiésemos querido. La responsabilidad de que la próxima generación tenga la fe de los padres es de los padres. Escucha lo que John MacArthur dice acerca de la familia. Es el diseño de Dios para pasar la fe cristiana de una generación a otra. Eso está revelado en su palabra. Eso no es algo nuevo. Déjame leerte el Salmo 78 del 1 al 4. Escucha, pueblo mío. Eso es Israel, se lo podemos decir a la iglesia. Escucha, iglesia mía, mi enseñanza. Inclinad vuestros oídos a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca. Hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido. Y nuestros padres nos han contado. ¿Está oyendo? Lo que nuestros padres, la generación anterior, nos han contado acerca de la revelación de Dios. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor. Nosotros, dice el salmista, hacemos un compromiso delante de Dios de contar a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. ¿Entendiste dónde está el énfasis? Si tú lees el libro de Deuteronomio, tú te encuentras en el capítulo 6, donde Dios le dice, y estas palabras que yo te mando hoy, las vamos a leer en un momento, pero cuando tú sigues y avanzas, 3 capítulos más adelante, Dios dice, y se le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. De manera que Dios le dice a los padres, no solamente eres responsable de tus hijos, tú tienes una cierta responsabilidad, no la mayor responsabilidad, pero una cierta responsabilidad hasta los nietos. Tú se las vas a contar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. En esta semana yo tuve la oportunidad de ver en mi oficina a una señora de 80 años de edad, no cristiana, con un cristianismo cultural, pero no alguien que tú pudieras decir nacida de nuevo, que vive con una nieta, y esa nieta ha sido ampliamente impactada por los valores morales de esta abuela. Y yo las vi interactuando y vi cómo esta nieta cuida de su abuela, y yo decía, aquí está el principio del Salmo: a los hijos y a los hijos de tus hijos. Claramente el salmista revela que su generación había escuchado de la anterior acerca de la revelación de Dios, y ellos se están comprometiendo con la próxima que viene. De manera que el salmista entendía que nuestra fe tiene que ser pasada de una generación a otra, y Dios dice eso en un texto que tú conoces también como yo, en Deuteronomio 6 del 8 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Tú sabes que sale a relucir ahí? Que tú no vas a hacer esto con un devocional al día, al final del día, antes de que ellos se duerman. Esa no es la manera como tú vas a pasar la palabra. Eso es un granito de arena. Pero estas palabras tú las vas a enseñar todo el tiempo cuando andes por el camino. Pero si el padre y la madre no pasan tiempo andando por el camino, por así decirlo, con sus hijos, ¿cuándo se las va a pasar? Yo recuerdo cuando mi papá murió cuando yo tenía 11 años y medio, y ya para esa época yo estaba completamente marcado literalmente por el resto de la vida, no les miento, positivamente. Mi papá no me traía un libro para leer, mi papá salía a comprar un libro conmigo. Íbamos a la librería, me enseñaba 3 o 4 libros, me explicaban de qué se trataba, y luego me decía, pero yo creo que para ti este es el mejor libro para ti. 8 años, 9 años, 10 años, 11 años, no más de ahí, que murió a los 11 años y medio, por esta razón. Y como para todos los niños, si tienen una buena relación con sus padres son sus héroes. Para mí era como, yo tengo que leer esto porque mi héroe me lo compró. Y eso es lo que el texto dice: todo el tiempo hablarás de ellas, de estas palabras, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. No pierdas una oportunidad para compartir mi verdad. Cuando los padres dicen que los amigos de sus hijos son los que están dañando a sus hijos, mi respuesta, trato de bajar el tono de la voz, el volumen de la voz, de ser manso y decirle, no creo.
Hay una sola razón como eso puede pasar, y es si los amigos de sus hijos están pasando más tiempo con ellos que ustedes. Entonces sí, pero no al revés. Todos nosotros necesitamos héroes. ¿Por qué hablamos de Pablo como hablamos? ¿Por qué hablamos de Moisés como hablamos? ¿Y por qué hablamos de nuestro mayor héroe Jesucristo como hablamos? Porque todos nosotros necesitamos modelos. Y para los niños pequeñitos, sus héroes son sus padres, hasta que ellos comienzan a despertar a otra realidad. Escucha más adelante en Deuteronomio 6, versículo 20 al 25, cómo el texto continúa. Cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios os ha mandado? Cuando tu hijo te pregunte, ¿qué le vas a decir? Algunos padres tienen que decir, no sé, que no he leído la Biblia. No sé de dónde el pastor, porque yo no entiendo. Lo cual a veces se requiere. Pero no es que vaya donde el pastor, vamos donde el pastor. Yo te voy a llevar. Yo quiero escuchar lo que el pastor tiene que decir. Entonces dirás a tus hijos, cuando te pregunten, éramos esclavos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Además, el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón y contra tu casa, y nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que él había jurado dar a nuestros padres. Y el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para nuestro bien y para preservarnos la vida como hasta hoy, y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como Él nos ha mandado. ¿Tuviste lo corto de la pregunta y lo largo de la respuesta? ¿Qué es lo que le va a decir cuando te pregunte qué significan estos testimonios? Dirás a tus hijos, y comenzó en Egipto, y le habló de Faraón, y cómo el Señor nos sacó, y cómo el Señor hizo maravillas, y cómo el Señor hizo grandes portentos, y cómo Él juró una tierra y nos llevó hasta esa tierra, y explicó que el Señor quería que nosotros tuviéramos cierto temor de Él para nuestro bien. Todo eso es parte de la respuesta. ¿Qué es lo que Mary Eberstadt está tratando de decir cuando dice que Occidente perdió a Dios cuando perdió a la familia? Es que si los hijos no se están teniendo, ya sea porque los evitamos o lo abortamos, ¿quién le va a pasar la fe a la próxima generación? No, pastor, yo tuve mis hijos y yo tampoco los aborté. Pero ¿quién le va a pasar la fe a los hijos si los padres no son los que están educando a sus hijos, sino una nana, la televisión? ¿Cuántas veces yo no he visto a un niño en un coche, no sé si ustedes le llaman igual, un carrito eso de bebé, y un iPad delante, y el niño tiene 8 y 9 meses? Lo estamos educando, lo estamos haciendo adicto electrónicamente. Yo leí un artículo hace apenas 10 días que los gurús del, ¿cómo se llama? El valle de donde Silicon Valley, los gurús de las computadoras Silicon Valley, y estaban los testimonios de ellos, están enviando a sus hijos a colegios donde ninguno usa iPads ni computadoras, sin tecnología, los gurús de las computadoras, porque ellos saben el efecto nocivo de adicción que esa tecnología tiene. Y nosotros muchas veces juzgamos la calidad del colegio por cuánta tecnología de computadora, no, porque tienen computadora y todo el mundo tiene un iPad. No hay libros, ahora hacen iPads. Y los gurús dicen, no, nosotros queremos colegios donde no usan nada de eso. Para que una nación pueda continuar con gente viviendo en ella, necesita lo que se llama una tasa de reemplazo de 2.1. ¿Qué significa eso? Que por cada mujer que la nación tiene, ella debe tener, en averaje, esa nación debe tener 2 hijos, .1 por mujer. Obviamente algunas tendrán una, otras tendrán 5 hijos, otras no tendrán ninguno, pero tiene que haber un averaje de 2.1 por mujer. Hoy en día se calcula que hay de 60 a 70 naciones que no alcanzan la tasa de reemplazo. España definitivamente no la alcanza desde hace 20 o 30 años, 30 40 años. En otras palabras, lo que es España hoy, si no llegan inmigrantes, se va a quedar sin gente. Y lo mismo está ocurriendo con Francia, y lo mismo está ocurriendo con Suiza, y lo mismo está ocurriendo arriba, en Noruega y en Suecia. No alcanza la tasa de reemplazo. Mientras tanto, la tasa de reemplazo de los países musulmanes en algunos sitios alcanza el 8 punto algo. Tú sabes
quién está ganando el mundo. Nosotros tenemos una sociedad altamente fracturada, con un nivel de divorcio enorme, lo cual produce hijos fracturados emocionalmente, hijos que a veces no saben ni quién es el papá ni quién es la mamá. Leía recientemente, les traigo estas ilustraciones de la sociedad para que entiendan dónde que estamos, porque nosotros pensamos a veces como que eso puede llegar en 20, 30, 50 años. No, está aquí. En Francia había una pareja en la corte y llegaron a la corte. ¿Sabe cuál era la discusión? Normalmente, ¿cuál era la discusión en la corte? ¿De quién se va a llevar los hijos? Este caso era que ninguno de los padres querían los hijos, y entonces ¿a quién el juez le iba a asignar los hijos? En la misma semana leí otro reporte de la misma fuente que decía que había otra pareja en la corte porque no tenían hijos, tenían un solo perro y los dos querían el perro. Yo sé que eso a veces produce exactamente la reacción que produjo ahora, pero yo no sé si reír o llorar en medio de una sociedad. La sociedad se está desplomando frente a nuestros ojos y no nos damos cuenta. Todas esas cosas que yo te estoy contando son síntomas del derrumbe de la sociedad. Nuestra batalla no es pequeña y es una batalla que tenemos que librarla bajo la mano de Dios. La iglesia siempre ha vivido en batalla, por así decirlo, porque siempre ha sido de otra manera una minoría llamada a vivir contraculturalmente. Hermanos, si hay algo que tú y yo tenemos que tener claro, si tu estilo de vida es conforme a tu cultura, una de dos: o no eres cristiano o estás negando la fe, porque la fe cristiana es en vía contraria que va todo el tiempo. Y cada vez que yo oigo a alguien en mi iglesia que me dice, bueno, es que realmente aquí en República Dominicana así es que se hace, yo le pregunto, pero ¿a cuál reino que tú perteneces? ¿Al reino de los cielos o al reino de República Dominicana? No entiendo, porque ese no es el punto de comparación. Nosotros tenemos una crisis moral, no importa cómo una crisis social que no importa, que es real, no importa cómo tú la analices. Si la analizas moralmente, económicamente, políticamente, psicológicamente o socialmente, el mundo está en crisis. G.K. Chesterton, en una ocasión, vio un artículo. G.K. Chesterton fue una de las grandes mentalidades que Inglaterra produjo, un periodista que no era cristiano la mayor parte de su vida. Se convierte y luego él lee en uno de los periódicos de Inglaterra un artículo, un editorial que decía, ¿qué está mal con el mundo? Ahora mismo el mundo está mal, entonces tendríamos que hacernos la pregunta, ¿qué está mal con el mundo? Entonces él escribe una carta al director, porque era un editorial: señor director, con relación a su pregunta de qué está mal con el mundo, yo soy, firmado G.K. Chesterton. En otras palabras, ¿tú quieres saber lo que está mal con el mundo? Cada individuo es el problema. Por eso es que la Biblia está escrita para que cada individuo se sienta que esa palabra es para él, no para el vecino. Y nosotros oímos la palabra de Dios muchas veces y decimos, ay, qué pena que Pedro no está aquí para oír esto. Si Dios hubiese querido a Pedro que estuviera aquí, lo hubiese traído. Esta palabra es para ti que le está oyendo, no para Pedro, no para el vecino. Qué pena que mi esposa no vino hoy o mi esposo no vino hoy. No creo que fue para ella, porque si el Señor hubiese querido que ella lo escuchara, hubiese estado ahí. Es para ti. Nosotros tenemos problemas de proporciones épicas y hay poca gente preocupada, a menos que tú seas un pensador responsable. El hombre tiene una capacidad increíble de creer o de tener fe en sí mismo. No importa cuán difícil sean los problemas, no importa cuán caótica se vea la sociedad. Muchas veces yo he escuchado la expresión, ¿siempre ha sido así? En realidad, ¿tú piensas que siempre ha sido así? Yo no estoy diciendo que no siempre ha habido pecados y siempre ha habido pecados similares. Pero no hay manera que cuando tú conozcas la historia tú puedas concluir que siempre la valoración de la sociedad ha sido la que hoy tú puedes hacer. Imposible, porque el valor de lo que era un hombre, una mujer, la vida con relación al aborto, hace 60 años nosotros ni siquiera estábamos donde estamos hoy con relación al aborto, y la eutanasia ni se diga. Entonces no es verdad que siempre ha sido así. Lamentablemente el hombre no aprende del pasado y entonces tendemos a repetir los mismos problemas.
Déjame citarte, darte una cita de otra intelectualidad de Inglaterra que igual por la mayor parte de su tiempo no fue cristiana, se convierte, Malcolm Muggeridge, y en el año 1985 él escribió un artículo, La verdadera crisis de nuestro tiempo, hace 35 años aproximadamente de ese artículo. Él por la mayor parte de su vida fue un agnóstico, eventualmente se encuentra con Cristo y publica su primer libro sobre Cristo en el año 1969 llamado Jesús Redescubierto. Fue un analista social. Escucha lo que él escribe ya después de su conversión. Miramos hacia atrás en la historia y ¿qué vemos? Imperios subiendo e imperios descendiendo, revoluciones y contrarrevoluciones que ocurren una detrás de la otra, acumulación de riquezas y disipación de esas mismas riquezas, una nación dominando y luego otra. Como el rey Lear de Shakespeare lo pone, la subida y la caída de los grandes que se mueven como las mareas causadas por la luna. En una sola vida, esa es su vida, en una sola vida he visto a mis compatriotas ingleses gobernando sobre más de un cuarto del mundo y la gran mayoría de ellos convencidos en las palabras de lo que todavía era una canción favorita, que el Dios que los ha hecho poderosos los haría más poderosos aún. Refiriéndose a Hitler dijo, he oído a un enloquecido austríaco anunciar el establecimiento de un Reich o un imperio alemán que iba a durar 1000 años. Escuché a un payaso italiano refiriéndose a Mussolini anunciar que el calendario comenzaría de nuevo con su ascenso al poder. Refiriéndose a Stalin en Rusia, dijo, he visto un bandido asesino de la nación de Georgia en el Kremlin, aclamado por la élite intelectual como más sabio que Salomón, más ilustrado que Ashoka y más humano que Marcos Aurelio. He visto a Norteamérica, Estados Unidos, más rica que el resto del mundo en su conjunto y con la superioridad de armamento que le hubiese permitido a los estadounidenses si así hubiesen deseado el superar a un Alejandro Magno o a un Julio César en el alcance de sus conquistas. Todo se ha ido en poco tiempo de vida, todo se ha ido con el viento. Inglaterra ahora parte de una isla de la costa de Europa amenazada con más desinvolucramiento o más desmembramiento que en cualquier otra época. Hitler y Mussolini vistos como bufones. Stalin, un hombre siniestro en el régimen que él ayudó a fundar y dominó totalmente durante 3 décadas. Los norteamericanos perseguidos por el temor a quedarse sin el precioso líquido, el petróleo, aunque eso ha cambiado, que mantiene las autopistas rugiendo y el smog que se sedimenta, y por los recuerdos preocupantes de una campaña desastrosa en Vietnam y de las grandes victorias de los Don Quijotes de los medios cuando marcharon contra los molinos de viento en Watergate. Todo en una vida, todo desapareció, todo llevado por el viento. Hace más de 30 años que Malcolm Muggeridge pronunciara estas palabras, y los tiempos están mucho peores en aquella época. Hoy estamos en una época post-cristiana. Eso no implica que no hay iglesias cristianas sólidas, no implica que la influencia, el impacto que los valores cristianos tuvieron en la sociedad ya no están. Hasta 1972, 73, cuando se aprueba el aborto en Estados Unidos, pensar que una madre pudiera asesinar a su hijo en su propio vientre, impensable. Ya no más. Por eso es postcristiana. Hay una revista en Estados Unidos, algunos de ustedes conocerán, muy afamada, Newsweek. El 2 de abril del año 2009, en la portada decía lo siguiente: el final de la Norteamérica cristiana. Y ese artículo fue impulsado por unos resultados del año 2008, el año anterior, en una encuesta que se hizo, en un estudio. Y hablaba en esa ocasión que el número de norteamericanos que se identificaba como sin afiliación, no pertenecía a ninguna religión, se había duplicado desde 1990, de un 8% a un 15%. Eso fue en 2009. Estamos en el 2019, 10 años después, el porciento ya no va por 15%, es un 23%. Ahora se ha triplicado desde el año 1990 el número norteamericano que dice, yo no soy nada. Eso te habla del secularismo rampante de la sociedad. El doctor Moeller,
leyó el artículo, fue cuestionado acerca del artículo y reaccionó al artículo. Escucha lo que él responde. Un cambio cultural notable ha tenido lugar alrededor de nosotros. Los contornos más básicos de la cultura estadounidense se han alterado radicalmente. El llamado consenso judeo-cristiano del último milenio ha dado paso a una crisis cultural post-occidental, post-moderna, post-cristiana que amenaza el corazón de nuestra cultura. El viento del secularismo y en Latinoamérica ahora soplando el viento de una sana doctrina. Sin lugar a duda que después de la Segunda Guerra Mundial, como ya yo lo he mencionado, Estados Unidos ha sido el imperio que ha sido preponderante a nivel mundial. El problema con los imperios es que ellos no solamente exportan sus productos, ellos exportan sus valores. Y la razón por la que la Latinoamérica de hoy está donde está es porque estos valores que han venido de Europa a Norteamérica, de Norteamérica a Latinoamérica, han sido exportados y han llegado a nosotros con la furia de un huracán moral que sopla sobre cada nación, incluyendo la de ustedes, la mexicana. La Unión Europea ha tomado un rol preponderante y emplea millones y millones de euros al año tratando de promover esta agenda junto con las Naciones Unidas. Lo interesante es que estas naciones dicen que nosotros los cristianos no tenemos el derecho de imponer. Por ejemplo, ustedes como mexicanos no tienen el derecho de imponer a otros mexicanos sus valores. Como dirían en inglés, ¿really? ¿En serio? Nosotros no tenemos el derecho, no estamos tratando de imponerlo, lo que queremos es que nos dejen proclamarlo libremente y no nos comiencen a perseguir, pero vamos a usar la ilustración. Nosotros no tenemos el derecho de imponerlo a nuestros compatriotas dominicanos. Sí tienen el derecho de venir de otras naciones e imponer sus valores a naciones a las que ustedes no pertenecen, donde ustedes no viven, que ustedes no sostienen y ustedes se creen que sí tienen el derecho que nosotros no tenemos. Pero como es la iglesia, y la iglesia ha ido perdiendo su rol profético, como hablamos esta mañana, entonces tú puedes entender cuán furiosos son estos tiempos. Hay un sociólogo norteamericano, yo no sé si él ha nacido de nuevo, pero él es ampliamente identificado con los valores judeo-cristianos. Ahora me viene su nombre. Él publicó un libro que se llama Secular Age, Charles Taylor, Secular Age. Es un libro voluminoso, como 1000 páginas casi. Está hablando de la sociedad de la era secular. Y él dice, hasta el año 1700 era casi imposible encontrar en la sociedad a alguien que no creyera en un Dios. Quizás no el Dios de la Biblia, pero en Dios, un Dios creador. De manera que anterior a 1700 era como casi imposible en Occidente no creer en Dios. Él dice ahora, en esta era secular, realmente Dios es como otra alternativa más, como cualquier otra. Y en algunos lugares es casi imposible creer en Dios, en algunas naciones de Europa. España tiene un índice de cristianos que quizás llega al 4%. Y de ese 4%, ¿cuántos han nacido de nuevo? No sé, solo sabe Dios. De manera que el deterioro de la sociedad occidental tiene 200, 300 años de historia a partir de la era de la razón. La iglesia ha estado rodeada de esa sociedad y no se ha percatado en medio de cuál sociedad hay que estar. Y en medio de cuál sociedad hay que estar. Ustedes seguro han oído, porque ya esto es una ilustración vieja, pero algunos quizás todavía no lo han escuchado. Es como el sapo o la rana que tú pones en un recipiente con agua sobre el fuego, y si el agua está a temperatura ambiente, ella se queda ahí. Si tú le subes la temperatura a esa agua grado a grado, ella se queda ahí, se va como adaptando al medio hasta que muere hervida. Si tú la tiras en agua caliente, desde el principio, ella inmediatamente salta y trata de salvarse. La iglesia la han puesto en medio del agua y la sociedad le ha ido subiendo la temperatura grado a grado. Y la iglesia ha comenzado a morir y ni siquiera se ha dado cuenta. Y por lo menos en Europa murió hirviendo. Y así está en Estados Unidos. ¿Tú sabes cuántos pastores renuncian en Estados Unidos todos los años? Vamos a hacerlo por mes. 1500.
Hácelo por días. Por día, 50 diarios. ¿Tú sabes dónde está el 70% de los graduados de seminario de Estados Unidos a los 5 años? Fuera del ministerio. ¿Sabes cuántas iglesias cierran en Estados Unidos todos los años? 7,000. ¿Sabes cuántas se plantan? 3,000. ¿Y cuántas sobreviven? No sé, pero hay un déficit de 4,000 iglesias todos los años. ¿Tú piensas que se está muriendo la iglesia? Nosotros somos piensa en el reino de Israel, piensa en Israel. Reino del norte, el reino del sur. El reino del norte sufre las consecuencias, enviado al exilio. Dios va al reino del sur y le dice: mira a tu hermana, ¿qué le pasó? Si tú no cambias y te arrepientes, lo mismo que le pasó a tu hermana del norte te pasará a ti. Donde quiera que yo estoy en Latinoamérica, yo estoy tratando de decir algo similar. Nosotros somos la hermana del sur. Nosotros tenemos una hermana del norte. Y yo creo que Dios nos está diciendo: presta atención a lo que le ha pasado a tu hermana del norte, porque si tú no te arrepientes, lo mismo te va a pasar a ti. Nota el progreso. Estados Unidos es una buena nación para observar el progreso del secularismo. Te voy a dar datos específicos. 1962, la oración es prohibida en las escuelas públicas en Estados Unidos. ¿Tú sabes cuántos años tenía Estados Unidos orando en escuelas? 200 años. Después de 200 años de orar en público, la nación decide que no quiere más oración en las escuelas. Próximo año, 1963, la lectura de la Biblia fue también prohibida en las escuelas públicas. El actual secretario de Educación de República Dominicana tiene el coraje de decir algo como esto: la Cámara Legislativa aprobó la lectura en las escuelas de la Biblia, junto con la posibilidad de que si un padre no quería que su hijo fuera expuesto a la lectura de la Biblia, que podía salirse de la clase, de manera que no era una cosa impuesta. El secretario de Educación prohibió eso, o sea, dijo que no iba a implementar eso en las escuelas. El secretario, ¿por qué? O el ministro de Educación, ¿por qué? Por respeto a los haitianos cuya religión es el vudú. De nuevo, en serio. O sea, no se puede leer la Biblia de un país que es católico en su enorme mayoría porque tú quieres respetar a una minoría que no es de ese país. No tengo nada en contra de ellos, creo que merecen el mismo respeto y son tan dignos o tan indignos como nosotros, porque todo hombre es indigno. Para respetar el vudú, bueno, ya tú puedes ver ¿dónde estamos? O sea, eso no es que va a llegar, es que llegó. 1968, las leyes que prohibían la enseñanza de la evolución fueron declaradas inconstitucionales. ¿Tú puedes creer que hasta 1968 Estados Unidos tenía una ley que prohibía en las escuelas enseñar la evolución? 1973, el aborto es aprobado a petición. En otras palabras, yo quiero un aborto, no tengo que tener ninguna razón. 1987, las leyes que requerían que la enseñanza de la creación, si se iba a enseñar la teoría de la evolución en las escuelas, fueran anuladas. Tú estás escuchando, 1987 es el otro día, hasta el otro día en Estados Unidos, si tú ibas a enseñar la evolución, tenías que enseñar juntamente la historia de la creación. 1987, eso cesó. 2004, 17 de mayo, en Massachusetts, se constituye en el primer estado que aprueba el matrimonio homosexual. Junio 26 del 2015, la Suprema Corte de Justicia aprueba el matrimonio homosexual para Estados Unidos entero. ¿Tú sabes qué es lo triste? 9 jueces, 5 votos a favor, 4 en contra. Con un voto, la nación entera quedó bajo la aprobación de una unión contra el diseño de Dios. Un voto. Esa es la razón por la que el juez Scalia, que lamentablemente murió poco tiempo después, dijo: la aprobación de esa ley es una amenaza a la democracia norteamericana. ¿Por qué? Porque no es posible que un voto decida para 325 millones de habitantes la legalidad de un matrimonio homosexual que no puede ser probado en la historia con un matrimonio que le pueda dar estabilidad a la sociedad del hombre. De manera que nosotros hemos experimentado cambios enormes en 20 o 25 años. Y es por eso que Charles Taylor, este sociólogo, está hablando de esta sociedad secular en nuestros días. La agenda
que hoy nosotros vemos es agresiva y no es nueva. La agenda que nosotros vemos hoy en día de imposición de estos valores humanistas, secularistas, no es nueva, tiene años corriendo. Déjame darte otra cita del año 1983 de John Dunphy, un humanista secular. Escribió esto en el diario Humanista. Presta atención porque es importante lo que le está tratando de decir. Él dice lo siguiente: estoy convencido de que la batalla por el futuro de la humanidad debe ser librada y ganada en el aula de las escuelas públicas. ¿Te suena como es extraño ahora este currículo en las escuelas públicas? Es ahí donde debe ganarse. Por maestros que perciben correctamente su papel como proselitistas de una nueva fe. 2 puntos. Una religión de la humanidad que reconoce y respeta la chispa de lo que los teólogos llaman divinidad en cada ser humano. Estos maestros deben encarnar la misma dedicación desinteresada de los predicadores fundamentalistas más enérgicos, porque ellos serán ministros de otra clase que utiliza una clase en lugar de un púlpito para transmitir valores humanistas en cualquier materia que enseñan, independientemente del nivel educativo, ya sea preescolar o alguna universidad grande. ¿Tú escuchaste lo que este hombre escribió en 1983? Que los maestros de ese humanismo tenían que tener la misma pasión que nosotros, aquellos que pudiéramos ser considerados fundamentalistas de la palabra. Ellos debieran encarnar eso mismo, porque ellos van a ser ministros de otra clase. ¿Cuál clase? Una religión humanista que va a ser enseñada desde el nivel educativo preescolar hasta el nivel universitario, entendiendo que la batalla se debe ganar en las aulas de clase. El aula se va a constituir en el campo de batalla. ¿Me va a decir que te va a cruzar de mano y no va a decir nada en el colegio donde tus hijos van? Yo estoy convencido por la historia de los profetas del Antiguo Testamento que el profeta de hoy es la iglesia. Número 1. Número 2. En cada era de reyes hubo un profeta que fue y de una u otra manera encaró al rey. En el 2009, en nuestro país se celebró una batalla campal para aprobar el aborto. La hemos peleado por 10 años. Yo sé que es Dios quien gana la historia, pero 10 años después todavía el aborto no está aprobado en nuestro país. En ninguna causal, por ninguna razón. Y la única entidad que peleó eso, a nivel de Congreso, a nivel de todos los niveles, fue la iglesia. Yo estuve ahí, en el Congreso, con el presidente, hasta el día de hoy. Hoy hay una lucha de parte del Departamento de Educación por implementar el currículum. Lo mismo ha ocurrido. Y sabes que por lo menos el ministro tuvo que decir ya que la implementación del currículum de ideología de género no sería una prioridad. Lamentablemente él dijo por ahora, en otra palabra volveremos después. Pero ¿sabe qué? La única entidad que le hizo oposición fue la iglesia evangélica. Eso pasó con Martín Lutero, eso pasó con John Knox, eso ha pasado en la historia de la iglesia. La iglesia es la luz, es la columna y sostén de la verdad. Si la iglesia pierde la verdad, no defiende la verdad, ¿quién va a defender la verdad? ¿Quién va a sostener la verdad? Si Dios nos hizo columna y sostén de la verdad. De manera que esta idea que este humanista postulaba de que ellos iban a lograr esa era que los cristianos no han podido lograr, nosotros podemos morir, pero morir en la batalla por la verdad de Dios. No es una batalla política. El próximo gobierno no va a ser la solución de ninguna nación. El próximo partido político no es la solución de ninguna nación. Mi libro El Poder de la Palabra para Transformar una Nación es justamente eso lo que creemos. Lo que transforma una nación es la palabra de Dios. Pero esa palabra de Dios tiene que ser oída en la nación, porque si no es oída no va a desafiar la mente, los corazones, los pensamientos, las corrientes, porque no hay contracorriente que ellos estén oyendo. Y esa contracorriente tiene que ser la iglesia caminando, yendo en contra de la cultura, contracultural todo el tiempo, confiando en nuestro Dios. Es cierto que Dios está en control, eso está en toda la Biblia. Primera de Crónicas 29, 11 al 12 dice eso, y lo dice en múltiples otros pasajes. No hay nadie que pueda frustrar los planes de Dios. Job 42, 2, eso es verdad. Lamentablemente Satanás puede entenebrecer el entendimiento. Efesios 4, 18.
Lamentablemente el corazón del hombre es engañoso, 17:9. No el corazón del incrédulo, el corazón del hombre, de creyente y no creyente, es engañoso. Es tan engañoso que Dios dice en su palabra que todo hombre es mentiroso. La primera vez que yo vi eso y dije, o sea que yo soy mentiroso. Ya. Si Dios lo dice, tiene que ser verdad. Nosotros diluimos la verdad, escondemos la verdad, decimos medias verdades, deseamos que nadie nos haga la pregunta para no tener que decir la verdad. Evitamos a la persona que nos puede preguntar acerca de esa verdad. ¿Sí o no? Seamos honestos. De lo contrario, vamos a probar que somos mentirosos. El profeta Isaías. Ay. Es un oráculo. En el Antiguo Testamento habían oráculos de bendición y oráculos de maldición. Esto es un oráculo de maldición. Ay, de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay, de aquellos que llaman al hombre mujer y mujer al hombre. Hay de aquellos que entienden que no hay género determinado por Dios, sino que es lo que tú sientes. Si nosotros borramos la diferencia entre un hombre y una mujer, estamos borrando parte de la diferencia de lo que implica llevar la imagen de Dios en el ser humano. Porque la mujer la lleva de una manera impresa y el hombre la lleva de otra manera igualmente impresa. Satanás puede mantener al mundo ciego hasta el punto que el hombre toma la verdad de Dios y lo cambia por la mentira. Esa es la esencia de la idolatría. Romanos 1:25. Tomaron la verdad de Dios y la cambiaron por la mentira y adoraron la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Eso es la esencia de la idolatría. Lo peor es que se nos ha dicho que los tiempos irán de mal en peor. Los hombres irán de mal en peor. Ese es mi último mensaje. Está basado en 2 de Timoteo 3, mañana en la noche o en esta hora. Mientras tanto, nosotros somos embajadores de Cristo. Oye, la responsabilidad que Dios nos ha asignado. Nos ha entregado el ministerio de la reconciliación, la palabra de la reconciliación, y nos ha dicho a nosotros que roguemos al hombre como si Dios rogara por medio de nosotros, reconciliado con Dios. ¿A quién está Dios enviándonos? Al inconverso, que le ruegue al hombre como si Dios fuera el que está rogando, reconciliados con Dios. En otras palabras, adviértele, te está yendo a la perdición eterna, tienes que cambiar, cambia de rumbo, eres pecador, está en medio de lo que es la inmoralidad que Dios no tolera y que eventualmente va a juzgar. ¿Cómo vamos a proclamar eso de diferentes maneras? Diferentes formas, lugares, voces, volumen, de diferentes formas en medio de la sociedad en la que todos vivimos. Si hay un momento donde nosotros nos encontramos compelidos a defender la verdad, este es el momento. Este es el momento. A Pablo le tocó en diferentes escenarios y la defendió. La defendió fuera de la prisión, la defendió dentro de la prisión, la defendió delante de gobernadores, la defendió delante de comandantes, la defendió delante de un Sanedrín, la defendió delante eventualmente apeló al César y al César fue. Donde quiera que Pablo fue, él defendió la verdad del Evangelio. Ahora, la única forma que nosotros vamos a poder hacer eso es si nosotros tenemos una vida cristocéntrica. Una visión antropocéntrica de la fe cristiana nunca va a producir eso. Y la visión antropocéntrica de la fe cristiana es el cristiano que piensa que nosotros hemos abrazado a Cristo para que todo nos salga bien y que nosotros vamos a orar para que si mi hijo está en droga, salga de la droga, si mi matrimonio se está deshaciendo, mi matrimonio no se deshaga. Yo no digo que la oración no juega un rol en todo eso, pero ¿qué pasa cuando nada de eso ocurre? ¿Qué va a pasar con tu fe? ¿Qué va a pasar con la fe depositada en el Dios que en ese momento parece ser que no está atendiendo a tu oración, aunque no es así? ¿Qué va a pasar si tú estás con una visión antropocéntrica de tu fe? Lo que va a suceder es que tú vas a comenzar a desdecir de Dios, a desconfiar de Dios, a pensar, bueno, ¿y será verdad que esto funciona? ¿Y será verdad que Dios existe? ¿Y será verdad que esta fe cristiana es lo que es?
Ahora, cuando tú tienes una fe Dios-céntrica, déjame decirte cómo tú hablas, para ir cerrando, porque el tiempo ya se fue. Tú dices como Habacuc. Habacuc le tocó vivir un tiempo difícil. ¿Sabes qué le preocupaba a Habacuc? Él decía, yo hablé contigo, Dios, y tú me dices que en mis días yo voy a ver una cosa horrible, que si te la contaran tú no lo creyeras. Tú vas a ver a estos sanguinarios asirios venir contra mi pueblo. Y Habacuc le dice a Dios en un momento dado, ¿hasta cuándo tú me vas a permitir ver toda esta violencia? ¿Qué clase de Dios es este? O sea, tú vas a traer contra tu pueblo a un pueblo pagano, asirio, que tú dices que son veloces, que no tienen misericordia, que tú mismo me dices a mí, si te lo contaran tú no lo creyeras, pero resulta que yo te lo estoy contando. Y Habacuc dice, me voy a parar aquí en esta torre y aquí yo me voy a quedar hasta que tú me hables. Y de repente Dios comienza a hablar con él. ¿Y qué dice Habacuc? Mis labios temblaron, podredumbre entró en mis huesos. ¡Wow! De repente él tiene otra visión de Dios. Ya no es antropocéntrica, es una visión dioscéntrica. ¿Y cómo cierra él su libro? Escucha, aunque la higuera no florezca, ni en las viñas haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¡Wow! Aunque no haya nada, aunque no haya alimento, aunque no haya ovejas en los corrales, pudiéramos decir como pastores, aunque no hayan ovejas en las iglesias, yo voy a confiar en Jehová el Señor, que es mi fortaleza. Ahora escucha cómo Habacuc termina, porque es algo que yo vi hace 2 o 3 años atrás y finalmente, y luego leí sobre esto y dije, ya ahora entiendo mejor. Él dice, el cual, refiriéndose a Dios, hace mis pies como de ciervas, cabras de montañas, y en mis alturas me hace andar. Yo iba por la calle de Santo Domingo, iban a construir un edificio, han cavado un hoyo sumamente profundo, muy profundo. De hecho, desde el carro yo no podía ver el fondo. Entonces hay una porción de lo que han cavado donde la pared está como desnivelada. Y ahí se ha creado como un pasadito de 2 o 3 pulgadas de ancho. Era algo como así, ¿verdad? Estas son las 2 paredes, así. Y de repente yo veo que ahí viene una cabra caminando por ese estrecho. Y yo decía, se va a caer. Y ella venía como que venía por una avenida de 4 carriles. Ni mirando para el lado, ni para abajo, como si nada. Y yo me paré a esperar que cruzara, y se va a caer. Después yo leí, las cabras de montañas tienen una habilidad extraordinaria para subir y bajar por terrenos extremadamente empinados y rocosos a grandes velocidades, como si estuvieran corriendo en un terreno plano. Y Habacuc dice, Él hace mis pies como de ciervas, Él me hace firme en medio de la dificultad, en medio de los vientos, en medio del temblor. Aunque los montes sean traspasados al mar, Dios hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Como las ciervas andan por las alturas, como si nada le fuera a hacer resbalar. Cuando yo confío en Jehová de esa manera, no importa cómo esté la sociedad, nosotros vamos a permanecer firmes, porque Él hace que sus hijos que confían en Él puedan permanecer firmes, porque el ancla que Él es soporta la tempestad y el viento y la marea y el huracán y el maremoto y el tsunami. Ese es el ancla del Señor. Decía Spurgeon y cierra: para aquellos de nosotros que hemos confiado en Dios, mira hacia arriba y no percibirás la ira lista para devorar. Mira hacia abajo y no encontrarás el infierno, porque no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Mira hacia atrás y te darás cuenta que tus pecados han sido borrados. Mira alrededor y descubrirás que todas las cosas cooperan para bien para aquellos que aman a Dios. Mira hacia adelante y descubrirás cómo la gloria brilla como brilla el sol en la mañana.
Mira hacia adentro y encontrarás la paz que trasciende todo entendimiento. Séquese la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre, dijo el profeta Isaías. En medio de lo que está ocurriendo, confía en Dios, camina con Él, permanece en su palabra. Él te hará firme en medio de la tempestad. Padre, gracias, porque si ciertamente hemos podido hablar de lo difícil que están los tiempos, mucho mejor es poder hablar de lo invencible que es el Dios que controla los tiempos, que escribe la historia, que la conoce el fin conoce el principio desde el fin, o mejor dicho, conoce el fin desde el principio. El Dios que conoce el fin desde el principio. Gracias, porque como decía nuestro hermano Carballosa, tú no tienes un plan B. Tu plan A continúa avanzando, sin estorbo, sin que lo hagan más lento y sin que lo empujen hacia adelante tampoco. En ese Dios nosotros confiamos. Amén.